Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Drimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Bracharine Niribhisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con las lecturas y reflexiones de los textos del Bhagavad Gita, el cual posiblemente concluyamos hoy. Vamos a recordar que en el día de ayer estuvimos compartiendo sobre el texto número 72, donde el Señor Supremo le hacía dos preguntas importantes a Arjuna después de haber finalizado todo el, ¿cómo se puede decir? Después de haberle expuesto los diferentes puntos que se narran o se transmiten en el Bhagavad Gita, o sea, el Señor le ha compartido información sobre la diferencia que hay entre el alma espiritual y la energía material, le ha compartido información sobre algunas prácticas como el Karma Yoga, el Dhyana Yoga, el Jnana Yoga, el Buddhi Yoga. Le ha impartido información sobre las diferentes modalidades de la naturaleza material y cómo se expresan a través de las diferentes áreas de la vida. Le ha transmitido información sobre la renuncia o la renunciación. Le ha transmitido información sobre las diferencias o las cualidades que son de naturaleza divina y las que son de naturaleza demoníaca. El Señor le ha transmitido información de manera general a Arjuna, o sea, lo ha armado de todas las áreas del conocimiento. Las áreas del conocimiento implican conocimiento de la energía material con todo lo que le corresponde, conocimiento de la energía espiritual incluyendo al alma y conocimiento del Señor Supremo, sobre el cual también el Señor le ha explicado tanto en la concepción Brahman, en la concepción Paramatma o localizado y en la concepción de Bhagavan o su personalidad suprema, o sea, su presencia o su concepción personal. Entonces, después que le ha explicado todo lo referente al conocimiento, el Señor Supremo le ha preguntado dos cosas a Arjuna. Le ha dicho, primero le ha preguntado que si ha escuchado con atención, y explicábamos que eso es un requisito imprescindible cuando de aclarar las dudas y cuando de iluminarse con el conocimiento se trata, o sea, escuchar en una postura atenta, sumisa, entregada y con reverencia, ¿verdad? Completamente humilde, sencilla, abierta. Y la segunda pregunta que le hace es que si se disiparon ya su ignorancia e ilusiones. O sea, se espera que el intercambio o el escuchar la palabra autorizada sea capaz de disipar nuestra ignorancia así como nuestras ilusiones, así que eso es un signo del maestro espiritual genuino. El maestro espiritual genuino, así como el texto genuino, debe ser capaz de disipar nuestras dudas, disipar la oscuridad de nuestra ignorancia, así como un poco disipar también la densa niebla de las ilusiones. Ahora vamos al texto número 73. Dice lo siguiente. Arjuna dijo, mi querido Krishna, oh tú el infalible, ahora mi ilusión se ha disipado. Por tu misericordia he recobrado la memoria. Ahora estoy firme y libre de dudas, y estoy dispuesto a actuar de conformidad con tus instrucciones. O sea, Arjuna responde inmediatamente a la pregunta que le ha hecho Krishna, o sea, que si se han disipado tus dudas y, o sea, tu ignorancia y
tus ilusiones. Y Arjuna le dice con toda certeza que sí, o sea, ahora mi ilusión se ha disipado. Y entonces llama a Krishna por la palabra, por el nombre infalible. Le dice, oh tú, el infalible. El infalible es otro de los nombres de Krishna, o sea, Ashuta. Ashuta o infalible significa aquel que no comete errores, aquel que no puede caer en ilusión, aquel que no puede caer en ignorancia, aquel que no puede caer en impurezas, o sea, siempre es completamente puro, siempre está completamente en la verdad perfecta, siempre está completamente iluminado porque Él es la fuente de la verdad perfecta, Él es la fuente de la pureza, Él es la fuente de la iluminación. O sea, si yo soy la fuente de la verdad absoluta, entonces evidentemente la verdad absoluta siempre está en mí, además de todas las otras cuestiones. Entonces yo no puedo caer en ignorancia. Entonces yo, además de ser la verdad absoluta, al mismo tiempo soy la fuente de la verdad absoluta y al mismo tiempo estoy en la verdad absoluta. O sea, así de maravillosa la suprema personalidad de Dios. Entonces vamos a ver el comentario que Srila Prabhupada hace a este texto. Prabhupada comenta el texto de la siguiente manera. La posición constitucional de la entidad viviente, representada en este caso por Arjuna, es la de tener que actuar conforme lo ordene el Señor Supremo. O sea, la entidad viviente tiene que autodisciplinarse. Vamos a hacer una pausa ahí. Prabhupada menciona tres elementos fundamentales a tener en cuenta. Primero, habla de la posición constitucional de la entidad viviente. De eso hemos hablado en varias ocasiones durante todos estos amaneceres espirituales. Una cosa es la posición que yo pueda tener durante un momento determinado o una circunstancia determinada por diferentes cuestiones. Otra cosa es la posición que yo creo que tengo y otra cosa es mi posición original. Por ejemplo, vamos a ver a un padre. Un padre puede en un momento determinado, servir de caballito. O sea, él se pone así en el suelo, se dobla, coloca sus dos manos en el suelo y coloca sus dos rodillas para que el niño suba encima de él y crea que está montando un caballo. En ese momento, la posición que él está asumiendo o el rol que está asumiendo, la identidad que está asumiendo para el niño, es la identidad de el caballo, o sea, su caballo. O sea, esa es su posición en ese momento. Pero esa posición, en cuanto se termina el juego, se acabó, o sea, ya deja de existir el caballo. Así que se puede decir que esa posición no es la posición eterna de esa criatura. Cuando deja de existir el caballo, entonces el niño tiene que bañarse, o el niño tiene que comer, o el niño tiene que hacer los deberes de la escuela. Entonces el padre asume su autoridad de adulto, su autoridad de mayor. Ya no están jugando. Ahora se trata de una cuestión de educación seria. Entonces la posición en ese momento o el rol, entonces es el rol de padre, de responsable, de educador. Pero vemos que ese rol o esa posición tampoco es eterna, ni tampoco es continua, porque esa posición de hecho inició cuando tuvo el hijo. O sea, antes que tuviera el hijo no era padre, no existía el padre. Ya existía el ser humano, pero el padre no estaba todavía. El padre surge automáticamente con la llegada o aparición de el hijo. Entonces esa posición también no es una posición constante, porque incluso vamos a ver que cuando el hijo crece, si la relación es buena, vamos a ver que muchas veces el hijo se va a acercar al padre en una actitud de amigo. O sea, lo que necesita no es conversar con la autoridad paternal, sino conversar con un amigo de tema que
que quizás visto de la autoridad del padre resultarían chocantes, entonces el padre asume un rol de amigo. Entonces la entidad viviente va cambiando de diferentes posiciones. Sin embargo, evidentemente hay una pregunta que surge. ¿Quién es quien está cambiando de diferentes posiciones o roles? ¿Quién es quien está asumiendo diferentes identidades circunstanciales? ¿O quién es quien está asumiendo diferentes formas o maneras de presentarse, concebirse o actuar? O lo que es lo mismo, diferentes tipos de ego, ¿verdad? A, es la entidad viviente. Quiere decir que detrás de todo el conjunto de roles, de identidades y concepciones, tanto aquellas que se creen en serio como aquellas que se toman voluntariamente por un tiempo determinado, detrás de todo eso está la entidad viviente. Entonces quiere decir que detrás de todo eso hay una figura que sí permanece. Hay una entidad, hay una personalidad original que está allí, que sí pertenece, que sí permanece. Entonces, si esa entidad viviente está allí y permanece por siempre, eso quiere decir que inevitablemente y por cuestión incluso natural y lógica, esa entidad viviente tiene que tener una posición original, una identidad original y un rol original. Entonces la pregunta de la persona sabia que va ganando en inteligencia y que ha ido concluyendo todo esto, o sea, se ha ido dando cuenta que su vida no es más que un ensamblaje de roles, un ensamblaje de personajes, un ensamblaje de circunstancias, muchas de ellas las ha asumido totalmente en serio, o sea, se los está creyendo 100%, y otras las asumen momentáneamente por conveniencia, por sabiduría, por necesidad, por exigencia cultural del lugar donde vivo, la familia donde ha nacido y se ha criado, ¿verdad? Pero existe una posición constitucional, una posición natural, una posición original, y la ciencia de la autorrealización nos debe conducir hacia el descubrimiento de esa posición y hacia el restablecimiento en esa posición. Eso es lo que se llama conocimiento. Si el sendero del conocimiento, que a la manera que lo estemos siguiendo, no nos ayuda primero a descubrir lo temporal y transitorio de las demás posiciones, y no nos ayuda a redescubrir nuestra posición original, la correcta, y no nos ayuda a reinstalarnos, resituarnos en esa posición de manera consciente, entonces no se puede hablar de un camino del conocimiento que sea verdadero y adecuado. Entonces, cuando se habla de posición constitucional, Bhagavad Gita y la literatura védica en su concepción más profunda, habla de eso, la identidad original de esa entidad viviente que se encuentra detrás de todas las manifestaciones o actuaciones que presenta en este mundo a través de un cuerpo determinado. La posición constitucional no tiene que ver con el cuerpo, no es el cuerpo, no es la mente, no es la combinación sutil que hay detrás del cuerpo y la mente y que monta todo este espectáculo, o sea, aquello que permite que haya todo un movimiento aparente de vida propia, o sea, las modalidades de la naturaleza material, no es nada de eso. De hecho, la concepción o la posición constitucional no es ni siquiera una concepción, no es un concepto, no es algo derivado de un ejercicio filosófico, donde a veces, por ejemplo, a veces vemos que personas que se han dedicado a cierta rama de la ciencia, incluyendo la filosofía, se dedican a tratar de concebir diferentes conceptos, pero la concepción de conceptos es un fenómeno mental, el pensar es un fenómeno mental.
Entonces la posición constitucional de la entidad viviente no es una posición pensada. No es que unos filósofos se sentaron a reflexionar sobre el asunto y dijeron, oh, vamos a decretar que la posición constitucional de la entidad viviente es la posición de parte integral del Señor, chispa espiritual, etcétera, etcétera. No. Simplemente eso surge de la experiencia directa de la entidad viviente después de que se ha liberado de todo el cúmulo de ignorancia o ilusiones que la tiene entretenida. Cuando la entidad viviente logra ir despertando, ir liberándose de todos esos velos intermedios, entonces ella percibe su propia posición constitucional, se percibe en su posición original y real. Ah, que a partir de esa percepción y experiencia para transmitirla a los demás o en virtud de su enseñanza o en virtud de tratar de que los otros tengan una idea de qué se trata el asunto o de despertar su curiosidad sobre el asunto, evidentemente hubo que llevarla a términos de palabra, a términos de concepciones, ¿verdad? Supuestamente teórica. Pero eso es solo para la transmisión. ¿Por qué es necesario la transmisión? ¿Por qué fue necesario esto y por qué sigue siendo necesario? Porque evidentemente si yo quiero transmitirlo a usted o que usted al menos tenga una idea de una experiencia que yo he tenido, entonces yo tengo dos modos nada más. O encuentro la forma de hacerlo vivir a usted la misma experiencia y así lo vive por experiencia, o simplemente encuentro la manera de describirle una imagen, una semejanza aproximada, porque nunca va a poder ser la misma experiencia viva de lo que yo experimenté. Este proceso de transmisión siempre es un proceso peligroso porque exige que yo encuentre y elija un modo, o sea, un modo o un conjunto de códigos, ya sea visuales, auditivos, de la mente, de lo que sea, un conjunto de códigos que represente lo más fielmente posible aquello que yo quiero transmitir. Pero cuando se habla de conjunto de códigos, ya automáticamente surge la necesidad de un proceso, el proceso de codificación. Pero el proceso de codificación hace que surja inmediatamente la necesidad de otro proceso, el proceso de decodificación. Porque yo puedo tener un conjunto de códigos y codificar una experiencia determinada. Pero cuando yo transmita eso, eso va a ser para alguien. El único sentido que tiene la comunicación es que exista más de uno. Si no existe más de uno, no hay comunicación. Entonces, quiere decir que si yo codifico es porque quiero transmitir eso hacia un receptor. O más de uno, pero bueno, en esencia uno. Pero ese receptor se espera que tenga, lo ideal sería que tenga el mismo conjunto de códigos que yo para poder descifrar perfectamente aquello que yo estoy transmitiendo. Pero no siempre es así. Y está también el hecho de que muchas veces es así, tiene el mismo conjunto de código que yo, pero está el filtro de la subjetividad. O sea, él tiene un carácter determinado, un temperamento, unas experiencias, un gusto, unas preferencias, que va a hacer que transforme un poquito siempre, en cierta medida. Disculpen, tengo la garganta así media molesta. En cierta medida, el mensaje original. Entonces, por eso de los dos métodos, lo ideal sería, o sea, yo ser capaz de conducirlo a usted por un camino que le permita a usted experimentar por sí mismo aquello que yo le quiero explicar o que le estoy explicando de manera imperfecta y de manera confusa para usted. Ese es el verdadero camino del maestro espiritual. El papel o la función del maestro espiritual en última instancia debería ser permitir o gestionar o ayudar o facilitar que el discípulo en un momento determinado esté listo para que por sí mismo experimente y viva. Porque hasta que él no experimente y viva no habrá una comprensión completa.
Y hasta que no haya una comprensión completa, no habrá una posibilidad de que ese discípulo pueda después transmitir realmente de qué se trata todo el asunto. Entonces la posición constitucional es un asunto imprescindible en esto de la espiritualidad, pero inicia con un aprendizaje sobre algo, un ejercicio teórico, filosófico, etcétera, etcétera, especulativo, pero tiene que concretarse con un ejercicio ¿cómo se dice? Experimental, o sea, de experiencia viva. También lo hemos hablado muchas veces y eso se llama la autorrealización concretamente. Por eso entonces el camino del Bhakti, el servicio devocional, que es la metodología, el método y la herramienta al mismo tiempo, que se emplea, descrito por el propio Señor, al Señor Brahma y transmitido después en su sesión discipular, se dice que es toda una ciencia. Se trata de una ciencia espiritual porque tiene un objeto de estudio, porque tiene una metodología concreta, porque tiene herramientas bien definidas y porque tiene un método. Entonces, es una ciencia. Evidentemente es una ciencia espiritual porque su objeto de estudio es totalmente espiritual. Y su meta final es completamente espiritual. Todo lo que implica es completamente espiritual. Pero es una ciencia y como toda ciencia tiene científicos, lo que son científicos espirituales y se llaman entonces maestros espirituales, acharyas, grandes almas, paramahansas, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Entonces, Prabhupada, lo primero que menciona que es eso, la posición constitucional de la entidad viviente. Entonces, dice que la entidad viviente es representada por Arjuna. Eso significa que debemos comprender a Arjuna aquí no solo como un personaje histórico real, sino como alguien que en la conversación está participando a nombre nuestro. La posición de Arjuna es la posición de todos nosotros, la posición de la confusión, la posición de la duda, la posición de la identificación con las extensiones o expansiones materiales llamadas familia, amigos. Ese somos nosotros. Pero aquí hay un detalle importante también. Muchos comentaristas del Bhagavad Gita, muchos lectores del Bhagavad Gita sitúan al Bhagavad Gita como una obra de ficción, entonces sitúan a los personajes como personajes de ficción. Entonces dicen, bueno, Arjuna no existe, ni existió. Arjuna simplemente es un personaje mítico, un personaje de fantasía que fue creado por el autor para representarnos a todos nosotros, pero Arjuna en verdad no es un personaje histórico, ¿verdad? Entonces, en función de esa interpretación, ellos enseñan y leen el Bhagavad Gita, entonces eso es una aberración completa de Bhagavad Gita, porque se enseña que el mensaje védico es un mensaje que debe ser aceptado así, tal y como es. Y entonces la tradición Vaishnava, a lo largo de toda su sucesión discipular, acepta perfectamente la existencia real, objetiva e histórica de esta conversación. O sea, Bhagavad Gita no es una inventiva, Bhagavad Gita es aceptado como una conversación real, histórica, que fue manifestación o fue manifestada, su última manifestación fue hace un poquito más de 5.000 años, en un lugar específico, en un contexto específico, entre personalidades específicas existentes y no productos de fantasía ni tampoco simplemente cosas simbólicas. Arjuna, aquel que quiera avanzar y recibir la verdadera esencia del Gita, tiene que aceptar a todos sus personajes como personajes reales. Y entonces, ahora, ¿qué pasa? Ese personaje real, Arjuna, está allí haciendo esas preguntas, exponiendo esas dudas para beneficio de todos nosotros. ¿Quiénes somos todos nosotros? Todas las personas que iban a venir de esa conversación, después de esa conversación. O sea, esta conversación ocurre, recién está iniciando Kali Yuga, su influencia. O sea, la influencia de Kali Yuga o la influencia de un tiempo, una época de degradación progresiva,
estaba comenzando a prepararse para dar sus primeras señales. Aún Kali Yuga no estaba completamente dando sus primeras señales porque aún Krishna estaba presente en esta tierra. O sea, no puede llegar la noche mientras que el sol está afuera, ¿verdad? El sol está presente, entonces no hay posibilidad de noche. Kali Yuga se explica, comienza justo la partida del Señor Krishna, cuando el Señor Krishna ya visiblemente no está más en esta tierra, entonces comienza Kali Yuga a expandirse, comienza Kali Yuga a dar sus manifestaciones. Entonces, durante todo ese Kali Yuga, las dudas en el ser humano, incluyendo en el ser humano que tiene tendencia de la bondad y el ser humano que sigue o intenta seguir un camino de religiosidad o de espiritualidad o marcado por el conocimiento, aún en ese ser humano las dudas iban a ir creciendo debido a la confusión de la memoria y debido, por supuesto, a los diferentes mecanismos tramposos que el propio espíritu de Kali Yuga ahí iba a estar sembrando en la mente y en los corazones de toda la humanidad. Entonces, en virtud del amor siempre presente que siente el Señor Supremo por cada una de sus partes integrales que somos nosotros, la entidad viviente, el Señor Supremo hace que Arjuna sienta confusión. Arjuna es un devoto puro. Entonces Arjuna como devoto puro debería no sentir confusión, pero sin embargo se explica, los grandes acharyas explican que es por voluntad del Señor Supremo, que el Señor Supremo mismo mueve la confusión en la mente y el corazón de Arjuna para que esto le lleve a asumir una posición perfecta donde él tenga que comenzar a exponer su confusión y hacer preguntas sobre temas que son temas centrales, temas fundamentales a entender por toda la humanidad. Los temas y las dudas que expone Arjuna en Bhagavad Gita son puntos claves que la humanidad debe entender, estudiar, tanto a nivel personal por cada individuo como a nivel social o a nivel grupal o a nivel de género humano. Entonces vemos, si vamos de la mano a los grandes acharyas, podemos comprender que Bhagavad Gita no se trata de una conversación casual. Bhagavad Gita no se trata de una confusión así al azar que surge por contaminación en el devoto puro conocido como Arjuna, que por demás era amigo de la Suprema Personalidad de Dios, sino que se trata de una expresión de la misericordia del Señor. Es un plan perfecto que el Señor idea, el Señor dirige, el Señor permite que sucede, prepara escenario, realmente todo lo hace el Señor. Así lo ve el ojo del devoto puro porque está iluminado por el ungüento del Bhakti. Cuando el devoto es purificado completamente, él puede ver realmente de qué se trata todo. Él puede ver la mano del Señor, él puede ver el guión del Señor, él puede ver, comprender la maravillosa sabiduría con que el Señor lo dirige todo. Entonces ahí está Arjuna, representando a todos los futuros participantes de este Kali Yuga, que cada vez está más manifiesta y cada vez está arreciando de una manera más cruda y cada vez la oscuridad es mayor, de la misma manera en que mientras avanza el atardecer, el anochecer y la noche, se va volviendo la oscuridad más densa. De esa misma manera sucede con Kali Yuga. Entonces el tercer punto que Prabhupada explica después es el punto que dice, o sea, la posición constitucional de la entidad viviente representada por Arjuna es la de tener que actuar conforme lo ordene el Señor Supremo. O sea, la posición constitucional y original de la entidad viviente es ser un sirviente del Señor Supremo. Lo único que pasa en esto de sirviente es que el término de sirviente, desde el concepto de la experiencia material, suena a explotación. O sea, muchas veces escuchamos la palabra sirviente. Usted ahora sale a la calle y le pregunta a alguien, a cualquier persona, para usted que si voy a mencionarle una palabra, dígame rápido que viene a su mente. ¿Y está listo? Sí, estoy listo. Imagina, dime en qué es lo primero que piensas cuando escuchas la palabra sirviente.
Haga esa prueba y va a ver que la mayoría de las personas le va a decir alguien que le sirve a alguien que es esclavo de alguien que está a la merced de alguien que es explotado por alguien que, o sea, casi siempre van a girar en torno a imágenes de explotación, imágenes de esclavitud, imagen de estar allí aplastado o maltratado por alguien. Entonces, sin embargo, el término sirviente o servicio desde el punto de vista espiritual significa un término completamente movido por el amor. Lo que mueve a el servicio natural en la entidad viviente es el amor puro, y cuando el amor puro es lo que mueve a una actividad determinada, en esa actividad no hay posibilidad de conceptos tales como esclavitud, amenaza, interés, mezquindad, doblez, falsedad, agotamiento, ¿verdad? Al contrario, todo lo contrario, o sea, existe felicidad perpetua, existe gracia, existe gozo, existe energía siempre creciente. El sirviente en el mundo material, en la medida que va sirviendo, si el servicio es intenso, tiende a agotarse, pero la entidad viviente en su posición constitucional como sirviente le sucede lo contrario. Mientras más ofrece agrado a su Señor, más ella se siente llena de energía, llena de esfuerzo. A veces uno enciende un poco de carbón de madera y vemos que está un poco así apagándose, y uno le empieza a echar aire con cualquier objeto que ventile, echa aire, y vemos como aquel carbón empieza a prenderse, a prenderse, a prenderse. O sea, mientras más aire, mientras más oxígeno le llega, la combustión o el fenómeno de combustión ocurre con mayor intensidad. Entonces, el servicio devocional viene a ser como el oxígeno de la entidad viviente, para entenderlo de una forma, un enfoque o una imagen comprensible para todos. O sea, ese oxígeno, ese aire, la entidad viviente es como la brasa, y ese aire que usted le echa es el servicio devocional amoroso a la suprema personalidad de Dios. Entonces, mientras más servicio realiza y más complacida está la suprema personalidad de Dios, entonces más irradia felicidad y energía y vida la entidad viviente. Entonces, Prabhupada dice después, ella tiene que autodisciplinarse. ¿Qué significa esto? Significa que estamos todos desordenados, que hemos salido de nuestra posición constitucional y hemos querido, en vez de ser el sirviente, queremos ser nosotros los servidos. Entonces, en esa locura llevamos incontables vidas, y quizás seguiremos así si no nos damos cuenta de ello y cambiamos nuestra dirección en nuestro camino. Entonces eso significa que tenemos que autorregularnos. El sirviente tiene que autodisciplinarse, tiene que tomar la decisión de querer retomar su posición constitucional, y para eso tiene que disciplinar muchas cosas en su vida. Por supuesto, siempre de la mano de una guía certera. Prabhupada continúa. Sri Chaitanya Mahaprabhu dice que la verdadera posición de la entidad viviente es la de ser el sirviente eterno del Señor Supremo. O sea, Chaitanya Mahaprabhu, para quienes no están muy familiarizados, para muchos, por ejemplo, lo ven como el Cristo de la India, porque fue un gran santo Vaishnava. La palabra Vaishnava se refiere a una tradición monoteísta, o sea, un grupo de personas en la región de la India que simplemente aceptan a Dios como única autoridad. O sea, ellos no aceptan respetan a todas las otras figuras que en la India creen, pero simplemente rinden todo su servicio, homenaje, tributo, glorificación únicamente a la suprema personalidad de Dios. Entonces, eso significa en esencia Vaishnava. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu es como el gran santo Vaishnava, vivió siglo XVI en la India, y fue el que expandió el canto de los santos nombres por toda la India. Y también gracias a su influencia y gracias a su poder es que el canto de los santos nombres después comenzó a expandirse por todo el mundo, de la mano de Srila Prabhupada, el que comenta este Bhagavad Gita tal como es. Entonces, ese Chaitanya Mahaprabhu, conocido también como el Avatar Dorado,
Dice que la verdadera posición de la entidad viviente es la de ser el sirviente eterno del Señor Supremo. Olvidando ese principio, la entidad viviente queda condicionada por la naturaleza material. O sea, por eso se dice que el olvido es la raíz de todos nuestros sufrimientos. Cuando la entidad viviente por un motivo u otro olvida quién es ella, o sea, su posición constitucional, o sea, como sirviente del Señor Supremo, entonces automáticamente queda condicionada, queda al servicio de la naturaleza material. Si ella olvida que es sirviente de Dios, entonces ella va a caer bajo el servicio de la energía material. Ella nunca puede dejar de estar al servicio de algo. Porque un perro no puede dejar de ser perro, un pez no puede dejar de ser pez, un ave no puede dejar de ser ave. Puede olvidar que es un ave, que es un pez, que es un perro, pero no lo deja de ser por el olvido. El olvido no significa que dejaste de ser, simplemente significa que has perdido la conciencia de lo que eres. Significa simplemente eso. Has perdido la conciencia de tu real identidad, pero no has perdido tu identidad. Tu identidad sigue estando allí porque es eterna, es constitucional, o sea, existe contigo, es lo que contigo está desde siempre, es tu esencia. Así que no la puedes perder, pero sí puedes olvidarla. Entonces dice que, pero al servir al Señor Supremo se convierte en el liberado sirviente de Dios. O sea, con el servicio devocional la entidad viviente va recobrando la memoria de su verdadera identidad y se establece de manera voluntaria y feliz en esa posición. Prabhupada continúa. La posición constitucional de la entidad viviente es la de ser un servidor. Ella tiene que servir o bien a la ilusoria maya o bien al Señor Supremo. Ya lo comentábamos en varias veces también estos amaneceres espirituales conforme a la sabiduría védica, la entidad viviente quiera o no quiera, va a estar siempre bajo el dominio de algo, o sea, al servicio de algo. Tiene la opción de estar al servicio de la energía ilusoria o estar al servicio de la energía espiritual o el Señor Supremo. Si la entidad viviente sirve al Señor Supremo, se encuentra entonces en su condición normal, pero si ella prefiere servir a la ilusoria energía externa o material, entonces es seguro que va a estar cautiva o prisionera de dicha energía. Es por ilusión que la entidad viviente está sirviendo en este mundo material. ¿Por qué? ¿Por qué por ilusión? Porque la entidad viviente está viviendo personajes que no es en verdad. Ella está queriendo disfrutar de determinadas cosas que en principio le corresponden a Dios. Por ejemplo, ella está queriendo ser la disfrutadora y en verdad ser el verdadero disfrutador de todo Dios. Ella está queriendo ser la controladora de ciertos aspectos, pero el único controlador es Dios, ¿verdad? Ella está queriendo ser la más hermosa, la más atractiva, la más poderosa, la más bella, la más rica o afortunada, la más famosa, pero en verdad el más de todas esas cosas es Dios. Entonces por eso ella está viviendo su ilusión. Ella está creyendo que es alguna de esas cosas, pero en verdad no es nada de esas cosas. Y la energía material le da la escenografía y diferentes opciones de personaje para que viva su ilusión. Continúa diciendo, ella está atada por su lujuria y por sus deseos, pero aún así está tan ilusionada y es tan ignorante que se cree la ama del mundo. Voy a hacer una pausa. O sea, la entidad viviente se dice que en este mundo material realmente es una esclava de la energía material, pero aún así ella está tan hundida en su ilusión que ella se cree que está siendo la dueña de su familia, la dueña de su casa, la dueña de un país, la dueña de la mitad del mundo, la dueña de esto, la dueña de un pueblo. Y eso se denomina ilusión. Cuando una persona se libera, entonces su ilusión se acaba y ella se entrega voluntariamente al Supremo para actuar según lo que él desee. Y eso es el significado de liberación en su concepto más puro. O
Esa liberación significa te das cuenta de todo el enredo y la trampa, te das cuenta de tu verdadera posición y te entregas a tu verdadera posición. O sea, el fin o la perfección de la liberación es cuando tú te entregas por completo al servicio de la suprema personalidad de Dios. No es solo cuando tú te liberas de las garras de la mente, la ilusión y la ignorancia, sino cuando te entregas a tu verdadera posición. Porque si tú solamente te liberas, pero no te entregas a tu otra posición, más tarde o más temprano vas a volver a caer preso de algún tipo de ilusión. La última ilusión, continúa diciendo Prabhupada, la última trampa de Maya para atrapar a la entidad viviente en sus garras es la propuesta de que la entidad viviente es Dios. O sea, uno de los trucos al cual recurre Maya es que en tu mente te tenta con la idea de que tú puedes ser Dios. Eso lo vemos en Génesis, Viejo Testamento de la tradición judía, donde dice que la serpiente le propuso a Adán y a Eva, los primeros prototipos de seres humanos, que si comían del árbol del conocimiento del bien y del mal, vendrían a ser como dioses. O sea, le propuso, esa fue la tentación más antigua, y serán como dioses, ¿verdad? Entonces, Prabhupada explica que la última ilusión o la última trampa de Maya para atrapar a la entidad viviente es la proposición de que ella es Dios. Entonces, eso es una trampa. Que alguien nos diga, y tú eres Dios, o que alguien se crea Dios, o nos proponga que aceptemos esa idea. Continuamos. La entidad viviente cree que ya no es un alma condicionada. Ella comienza a creerse Dios. Ella está siendo tan poco inteligente que no se da cuenta de que si fuera Dios, entonces, ¿cómo es posible que tenga dudas? O sea, se supone que Dios no tiene dudas. Entonces, si usted es Dios, o si aquel es Dios, o si el otro es Dios, ¿por qué a veces le surgen dudas? Eso es un punto sencillo. Si usted en algún momento tiene duda, o tiene confusión, o tiene tristeza, o tiene esto, o tiene aquello, entonces usted no es Dios. Alguien podría decir, sí, pero es que sí soy Dios, pero caigo en ilusión, he caído en ignorancia. Entonces, si caes en ignorancia, en ilusión, significa de nuevo que no eres Dios. Porque Dios es infalible, lo veíamos al principio de este verso, el infalible, Ashuta. Eso significa que no puede caer nunca en ignorancia, en ilusión. Así que vamos a reflexionar de manera madura y de manera seria en este tema, ¿ok? Si usted realmente Dios no podría caer nunca, ni por un segundo, en ningún tipo de ilusión, en ningún tipo de impureza. No es que la contaminación de Kali Yuga, la contaminación, Dios no se contamina. Dios, Krishna, estuvo aquí durante 120 años de contados años terrenales y nunca se contaminó, porque no se puede contaminar. No, el fuego no se puede contaminar, el sol no se puede contaminar, entonces. Ok, vamos a analizar sobre ese punto. Prabhupada considera, disculpen, sigue. Así pues, esa es la última trampa de la ilusión. De hecho, librarse de la energía ilusoria es entender que Krishna, la suprema personalidad de Dios, es la única. Y entonces acceder y actuar conforme a la orden del Supremo Señor. Eso significa liberarse de la ilusión. La palabra moja en este verso es muy importante. Moja significa o se refiere a aquello que se opone al conocimiento. En realidad, el verdadero conocimiento lo constituye la comprensión de que cada ser viviente es por siempre un servidor del Señor. Pero en vez de considerar que se está en esa posición, entonces la entidad viviente cree que ella no es la sirviente. Ella cree que ella es el amo o la ama de este mundo material, ya que ella quiere enseñorearse de la naturaleza material, ¿verdad? Es la confusión de nosotros aquí. Constantemente creemos ser dueños. Esa es la ilusión. Esa ilusión se puede superar por la misericordia del Señor o por la misericordia de un devoto puro.
Prabhupada nos recuerda la misma clave de liberación que da Krishna. Evidentemente, Prabhupada está transmitiendo el mensaje original, fiel, sin transformarlo. Así que él tiene que transmitir lo mismo que le transmitió Krishna a Brahma al principio. O sea, la única forma de liberarse de la ilusión es aprender a cómo actuar con conciencia de Krishna. Y dice que esa superación de la ilusión solamente se puede conseguir por la misericordia del Señor o por la misericordia de un devoto puro, sea el maestro espiritual o un gran alma, que se cruce en nuestra vida y que seamos lo suficientemente afortunados para darnos cuenta, reconocerla y abrirle nuestro corazón y ponernos a su servicio. Continúa diciendo, conciencia de Krishna significa actuar según lo ordene Krishna, el Señor Supremo. Eso es conciencia de Krishna. El alma condicionada, engañada por la energía externa de la materia, no sabe que el Señor Supremo es el amo, que está colmado de conocimiento y que es el propietario de todo. Él puede otorgarles a sus devotos lo que desee. Él es el amigo de todos y Él tiene una disposición especial para con su devoto. Es el controlador de esta naturaleza material y de todas las entidades vivientes. Él también es el controlador del tiempo inagotable, y Él está colmado de todas las opulencias y de todas las potencias. La suprema personalidad de Dios puede incluso darse Él mismo al devoto, o sea, Él mismo puede entregarse al devoto, de hecho se entrega. Aquel que no lo conoce a Él, ese se encuentra entonces bajo el hechizo de la ilusión. Esa persona no se convierte en devota, sino que se convierte en servidora de la ilusión. Arjuna, no obstante, después de escuchar Bhagavad Gita de labios de la Suprema Personalidad de Dios, se liberó de toda la ilusión. Él pudo entender que Krishna no solo era su amigo, sino también la Suprema Personalidad de Dios. Y eso, aquí hago una pausa, es un signo irrebatible de que Arjuna se liberó de la ilusión. Él comprendió que Krishna, además de ser todo lo que él tenía, que era su amigo, su compañero, etcétera, etcétera, era también la suprema personalidad de Dios. Y él entendió a Krishna por completo. Así que estudiar el Bhagavad Gita significa llegar a entender a Krishna, de hecho, claramente comprenderlo. Cuando una persona tiene pleno conocimiento, entonces de forma natural se entrega al Señor Supremo, se entrega a Krishna. Ese es el signo de que hay pleno conocimiento. Cuando Arjuna entendió que Krishna tenía el plan de reducir todo el sufrimiento en el mundo, entonces accedió a pelear según lo deseaba Krishna. Él tomó de nuevo sus armas, su arco y sus flechas para pelear bajo las órdenes de la Suprema Personalidad de Dios. Y así termina el comentario del texto número 73 del capítulo 18 del Bhagavad Gita. Es profundo y si usted puede, escúchelo una y otra vez y abra su corazón y su mente. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, que su misericordia, que estoy seguro nos está ayudando, nos siga ayudando para que podamos ir despertando nuestra mente, iluminando nuestro corazón y podamos ir dirigiendo nuestra vida en pasos que sean cada vez más rectos hacia nuestra posición original como sirvientes de el amado Señor Supremo. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,